Bien, hermano, esta semana damos inicio con dos cosas. Primeramente, damos inicio a la semana especial de palabra y oración por nuestro país, porque nosotros, usted y yo, seguimos creyendo, clamando y trabajando por un México para Cristo. ¿Amén? Hoy, en este día, el día miércoles, que también tendremos una convivencia, el próximo viernes, y si Dios nos presta vida, el próximo domingo tendremos reunión aquí en este lugar con motivo de oración por México. Ya hay una invitación física que usted puede observar en la parte de allá atrás, o si usted nos sigue en las redes sociales, también podrá darse cuenta que hay una invitación digital para que nos acompañe, para que no falte en este tiempo de gran bendición. Esa es la número 1 que da inicio el día de hoy. Y la número 2 que estamos iniciando es: el viernes pasado terminamos el libro de Joel, así que a partir de hoy estaremos comenzando un nuevo profeta. Toca el turno del profeta Amós. Lo estaremos estudiando en esta semana especial, lo que es hoy, miércoles, viernes, el próximo domingo, y se quedará todos los días viernes, en lugar de Joel, que ya terminó. Pasando esta semana, todos los viernes estaremos estudiando al profeta Amós. Por lo tanto, es que por 2 semanas no estaremos estudiando la historia de la iglesia, pero igualmente lo esperamos aquí temprano todos estos días, y ya después continuaremos. Amén. Amén. Así que vamos a dar la introducción de este profeta. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Usted conmigo los leemos a una sola voz, fuerte, y la palabra de nuestro Señor dice así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir. ¿Dice quién? Jehová. Bien, hermano. Quiero hablarles en esta mañana primeramente sobre 3 partes importantes que se deben tomar siempre en cuenta cuando se inicia un nuevo libro, porque esto mismo nos va a ayudar a sentar las bases del resto del escrito. Primeramente será sobre el libro meramente, lo que contiene el libro. Posteriormente sobre el personaje, en este caso Amós. Después sobre el contexto de la época, y todo esto lo estaremos ligando con la enseñanza espiritual que nos trae Dios en esta mañana. Vamos a empezar con el libro. El libro de Amós es el tercer profeta menor bíblico en el orden, ¿sí? Si nosotros leemos Oseas, Joel, Amós sigue, pero no es Amós el tercer profeta que apareció en el orden histórico, ¿sí? El libro de Amós contiene 9 capítulos en total. Es mucho más largo del que vimos de Joel, que nada más tenía 3. El capítulo más corto de Amós es el 4, y el más largo es el 5. Estos 9 capítulos se van a dividir en 4 secciones. Primeramente, profecías para las naciones, que como ya empezamos a ver en los versículos 4 y 5, habla sobre una ciudad y un juicio. No nada más habla sobre Damasco, sino otras ciudades. Entonces la primera sección es profecías para las naciones. La segunda sección es predicaciones. La tercera sección son visiones, y la cuarta sección son promesas para Israel. Entonces las predicaciones, las visiones y las promesas son para Israel, y las profecías o los juicios son para las naciones. El autor intelectual de este material es el propio Amós, pero el autor material no es Amós, sino se dice que el profeta ya era anciano, ya era grande de edad, así que contrató a un escriba que lo ayudó en la redacción, pero no aparece el nombre de aquel hermano, pero cuando estemos en el cielo lo conoceremos. Amén. Ahora, hablemos ya específicamente del profeta Amós. No se sabe exactamente cuánto duró su ministerio con una exactitud, no tenemos un dato exacto,
solo se concluye a que su corta labor profética fue un tiempo reducido, no fue mucho tiempo, por ejemplo como Oseas, que profetizó 40 años. Amós se conoce que fue poco tiempo, pero ese poco tiempo fue muy poderoso tanto para Israel como para el resto de las naciones. Amós lo vamos a conocer como el profeta de la justicia, y ya cuando empecemos a estudiarlo más profundamente nos daremos cuenta por qué es conocido como este profeta de justicia. Su nombre, el nombre de Amós, quiere decir el que lleva la carga. Y aquí podemos ya empezar a relacionarlo, a identificarlo con Cristo. El que lleva la carga, desde el simple significado de su nombre. Porque Amós en su tiempo llevó la carga de advertir a las naciones, al pueblo de Israel, de su pecado. Que el pecado iba a traer algo sobre las naciones que habían hecho durante mucho tiempo y sobre Israel mismo. Dios lo había llamado, Amós tenía esa carga, esa responsabilidad de comunicar a las naciones. ¿Y en qué encontramos similitud con Cristo? Porque en Cristo encontramos que Él llevó la carga de nuestro pecado. ¿Sí? Cristo llevó la carga del pecado de toda la humanidad, ¿sí? De generaciones que usted no conoció en el pasado, que no conocerá en su futuro, pero que pertenecerán a su linaje, a su sangre, a su familia. Cristo llevó la carga del pecado. Y solamente dice la palabra que lo hizo una vez. No es que esté llevando la carga constantemente. Cuando Él murió en la cruz, cargó el pecado para siempre, ¿sí? Entonces desde ahí podemos relacionar que Amós llevó la carga de una advertencia al mundo en ese tiempo, y Cristo llevó la carga del pecado. De una forma cronológica, hermano, Amós será el primer profeta de 4 que Dios levanta en lo que se conoce como la época de oro profética en Israel. Hablamos del siglo 8. El siglo 8 antes de Cristo se conoce como la época de oro profética en Israel, y Amós viene a representar el primer profeta que aparece en ese siglo número 8. Primero fue Amós, después fue Oseas, después fue Miqueas y el último fue Isaías. Esos 4 profetas aparecen en el siglo 8. ¿Cuántos años tiene un siglo? 100 años, ¿sí? Estamos hablando que hubo en 100 años 4 profetas poderosos. Hablamos que vamos a dividirlo, que cada profeta representa 25 años, que como ya le dije, es más porque Oseas profetizó 40, pero cada profeta representaría 25 años, lo que nos deja ver que Dios no dejó durante un siglo, un solo día, un solo mes, un solo año a su pueblo sin palabra. Y eso es tremendamente poderoso y grande tanto para Israel como para el mundo. Amós, hermano, fue un siervo que nació en el reino del sur. Recuerde que para esta época el reino ya estaba dividido. Desde que muere Salomón, el reino se divide. Y entonces Amós nace en Judá, en el reino del sur, pero Dios le dice: tienes que ir a desarrollar tu ministerio al reino del norte. Aunque en algunas profecías que nosotros vamos a ir estudiando menciona a Judá, menciona a Jerusalén, en realidad Amós estaba profetizando en lo que es Betel sobre todo. Alrededor del 760 a.C. es cuando Dios llama a Amós. No quiere decir que en el 760 nace Amós, sino que en ese año lo llama. Recordemos, hermano, que pero muy pocos profetas son nativos del reino del norte. Oseas es uno de ellos que nace en el norte, que es nativo de ahí. Muy pocos profetas nacen ahí. Por eso es que Dios enviaba tantos profetas que nacieron en el sur, porque el norte no daba mucho, ¿sí? En Samaria todo estaba corrompido, pueblo, gobernantes, y por eso es que ellos terminan casi desapareciendo por completo. Entonces Dios levanta muchos profetas del reino del sur, pero que desarrollen su ministerio en el reino del norte. Como un detalle curioso, hermano, probablemente Amós coincide y escucha la última parte de las predicaciones del profeta Eliseo, ¿sí? Eliseo está quizás cerrando su ministerio y Amós ya está escuchando lo que él tiene que hablar. Y otra cuestión es que su colaborador de Amós fue el profeta Oseas. ¿Sí? Cuando Amós ya estaba anciano,
Amós era quien Oseas era quien le ayudaba y posteriormente fue quien siguió el ministerio profético, ¿sí? Entonces esto es, recuerde, Elías muere, se queda Eliseo, Amós muere, se queda Oseas y así sucesivamente. Aquí el punto es que Dios nunca ha dejado sin palabra a su pueblo, nunca hasta la fecha, ¿sí? Usted abre la palabra de Dios, es que profetas y apóstoles ahorita ya no hay. Usted abre la palabra del Señor y encontrará que Él nos sigue hablando todos los días de nuestra vida. Amós, hermano, era un hombre muy sencillo y muy humilde, tanto en su forma de ser como en su forma y estilo de ver la vida. Usted conoce personas que realmente son sencillas, ¿no? Que no les gusta vestirse de forma extravagante, que aunque tengan la posibilidad no les gusta llamar la atención. Amós era una persona muy sencilla y se dice que él era lo que nosotros hoy podríamos conocer como una persona de izquierda, ¿sí? Que siempre estaba a favor del pobre, que siempre era un luchador social, que siempre estaba buscando la manera de ayudar al pueblo. Él tenía 3 trabajos. Amós tenía 3 trabajos y los 3 eran trabajos de campo. Él no era sacerdote, él no era carpintero o herrero. Sus 3 trabajos que llegó a tener eran meramente de campo. El primero era pastor de ovejas, ¿sí? En su pueblo natal, de donde él nació, en Tecoa. Tecoa significa sonido. Entonces, si Dios llama a un hombre que significa su nombre, que lleva la carga, y lo saca de un pueblo que significa sonido, lo que Dios está transmitiendo, lo que Dios es que saca Dios a Amós de ese pueblo a alguien que necesitaba diera un sonido a las naciones, que diera una comunicación, que se levantara, abriera su boca como sonido de trompeta y dijera que estaba llevando la carga. Tecoa, el pueblo del profeta Amós, estaba ubicado, para que más o menos nos demos una idea, a 16 kilómetros de Jerusalén, no estaba lejos de la capital, ¿sí? Versículo número 1, hasta la segunda coma dirá: las palabras de Amós, que fue uno de ¿qué? De los pastores de Tecoa, ¿sí? Aquí te traigo una imagen para que la primerita. Ese es Tecoa. ¿Lo puedes ampliar un poquito para que se vea? No, dejar el tamaño normal, por favor. Bien. Sí, ok. Lo que usted ve como en color amarillito, beige, ese es el territorio de Israel. Y el punto rojo, ahí está ubicado Tecoa, ¿sí? Ese mismo pueblo, hermano, el de Tecoa, es conocido en la Biblia por 2 casos diferentes. No será la primera vez que aparece aquí Tecoa en la palabra. Fueron en diferente tiempo, ¿sí? De este mismo pueblo, y usted recordará a lo mejor la historia en estos momentos, de este mismo pueblo era la mujer que el jefe de armas de David, Joab, contrató para hacer reaccionar al rey David sobre la situación con Absalón, ¿sí? Recuerde que uno de sus hermanos o medios hermanos viola a su media hermana, Absalón se entera, ¿sí? Y hay un problema familiar. El chiste es que Absalón se queda 3 años a vivir con su abuelo, me parece, y David estaba muy triste. Entonces Joab no podía seguir viendo al rey así, se le ocurre un plan, va al pueblo de Tecoa, contrata a una mujer y le dice: tú vas a tener que hacer esto, le vas a presentar un caso similar al del rey para que él reaccione. Y fue así. Esa es la primera ocasión en que se menciona el pueblo de Tecoa. Y también en épocas del siervo Nehemías, eso no tiene mucho que lo vimos en una de las puertas, de este mismo pueblo de Tecoa ayudaron a reconstruir la puerta del pescado, ¿sí? Dice ahí que los tecoitas ayudaron a reconstruir la parte de la puerta y del muro de los tecoitas, pero dice, excepto los aristócratas. Quien ayudó fue el pueblo meramente, pero lo que eran los gobernantes, los jueces, los príncipes, ellos no movieron un solo dedo. Esas fueron las primeras 2 ocasiones en la palabra en que aparece el pueblo de Tecoa, y ya después estamos. Las siguientes 2 imágenes, la primera después de esa, mire, ese es un letrero actual de Tecoa. Si usted algún día va a Israel y quiere conocer el pueblo de donde nació Amós, se va a encontrar con un letrero así, ¿sí? Que dice Tecoa. Y la siguiente imagen,
actualmente es Estecoa, podemos ver ahí todos los campos y todas las praderas donde nuestro querido profeta Amós se movía, ¿sí? Bien, ese es el trabajo número 1 que tenía Amós. Le dije que tenía 3. Los siguientes 2 trabajos es que él era boyero. ¿Usted sabe qué es boyero? No de que pone boyas en el mar. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de qué es boyero? ¿No? Se dedica a la crianza y al cuidado de bueyes, ¿sí? Era un hombre que dedicaba su tiempo también, cuando a lo mejor y no había trabajo de pastor, él iba y criaba a los bueyes. Y el tercer trabajo que tenía es que él era recolector de higos. Cuando no había trabajo de pastor, cuando no había trabajo de crianza de bueyes, también se las sabía para recoger higos en el campo. O sea, era un hombre que no se quedaba con los brazos cruzados de es que no hay trabajo, es que el Señor no me bendice, aquí me voy a esperar a ver si me cae trabajo. No, él le buscaba, él tenía distintas habilidades. Amós capítulo 7, versículo 14. Esta es una historia que veremos a su debido tiempo, ¿sí? Pero vea, recuerde lo que le dije, que Amós era un hombre sencillo en la forma también de percibirse a sí mismo, ¿no? Versículo 14 dice así: entonces respondió Amós y dijo a Amasías, ¿no soy qué? Profeta. Vea, desde ahí, él se está concibiendo, es que yo no soy profeta. Pero no porque no creyera en el llamado de Dios, sino porque él no se presentaba con esas credenciales. Sí, como hoy día nosotros podemos decir el superungido, el apóstol internacional. Él llega y dice, es que yo no soy profeta, ¿sí? Ni soy hijo de profeta, es decir, no vengo de una familia creyente, sino que soy, ¿qué? Boyero, y recojo, ¿qué? Higos silvestres. Versículo 15. Y Jehová me tomó detrás del ganado. O sea, yo un día estaba trabajando y él me llamó y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Ya veremos por qué lo hace. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. ¿E Israel qué pasó? Será llevado lejos de su tierra. Él llegaba ante las autoridades y decía, yo no soy profeta, a mí el Señor me sacó un día trabajando y él me dio el llamado y me dijo, ve y profetiza, pero yo no vengo de una familia de profetas. Entonces, nuestro personaje, Amós, era un hombre bien sencillo, bien humilde. Todo cobra sentido, hermano, cuando Dios elige a alguien. Hasta ahorita lo que hemos visto, Amós, nosotros lo relacionamos quizá con nuestra vida, con la de alguien más que hemos escuchado algún testimonio, pero cobra sentido todo esto cuando Dios llama a una persona, porque desde su nombre y su lugar de nacimiento y su oficio para Dios no es casualidad. Cómo te llamas tú, lo que significa tu nombre, de dónde has salido, a lo que te dedicas, todo eso Dios lo empieza a ver, lo empieza a observar, lo empieza a analizar, empieza a armar un plan y entonces sí te suelta el llamado. Porque no era casualidad que me voy a encontrar cualquier hombre, este es pastor, no importa, este es boyero, no importa, este es recogedor. No, el Señor ve tu nombre, ve tus habilidades que ha puesto, ve a lo que te dedicas, ve dónde trabajas y entonces te hace un llamado especial. El llamado que tú tienes, el llamado que yo tengo no es el mismo. Dios te ha llamado para que te muevas en lo que sabes hacer y donde lo desarrollas. A mí lo mismo, Dios me ha hecho un llamado con lo que yo hacer y con lo que yo me desarrollo. Y así será con todas las personas en la historia de la humanidad. Dios escoge algo no por casualidad, sino con un propósito firme. Amén. Y yo sé que tú lo conoces, tú dices, es que yo sé hacer esto y Dios me manda personas aquí, me permite trabajar en ciertas áreas donde yo soy de utilidad y donde le llevemos la gloria a Dios. Amén. Bien, eso es entonces meramente sobre el libro. Ya vimos sobre el profeta Amós y ahora hablemos sobre el contexto. El tiempo en que Amós se mueve, se desarrolla, en ese tiempo estaban dos reyes, uno para el norte y otro para el sur, ¿sí? Para el sur estaba el rey Usías, que él hizo lo bueno
delante de los ojos del Señor. Y para el norte estaba Jeroboam II, que él hizo para variar lo malo ante los ojos del Señor. Versículo número 1, segunda parte de Amós capítulo 1, después de Tecoa, dice así que Amós profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Hasta ahí. La imagen número 4 que yo les traigo, para que usted vea el territorio de Israel. Ese es Israel en el tiempo de Amós. El color morado o más oscuro es el reino del sur, el color verde es el reino del norte y el color amarillo es Siria, que será la primera nación a la cual se les ha juzgado. Entonces, eso era Israel en tiempos de Amós. Bien, en ese tiempo, Israel, hablo en general, no en el reino del norte, Israel gozaba una economía fuerte, ¿sí? Tenía buen sustento económico, contaba con un poderoso ejército militar y sus enemigos estaban debilitados. Eso era bien importante. Entonces, Israel tenía dinero, tenía armamento y no tenía hasta ese momento un rival que le estuviera pisando los talones. Pero todo esto, nosotros podemos decir, ¡ay, qué bendición de parte de Dios! ¿Verdad? Me va muy bien. Me aumentaron el sueldo al doble. No me he enfermado. Acabo de estrenar coche del año. Todo eso sirvió para que Israel en su conjunto cayera en una arrogancia. Porque dijo, yo no necesito de Dios. Me va muy bien. ¿Verdad? Y nos ha llegado a pasar eso. Tenemos una buena racha y pensamos que es por nosotros. Y entonces dejamos de orar. Dejamos de leer la palabra. Porque pensamos que es por nosotros. Israel cayó en arrogancia y esa arrogancia le provocó una debilidad espiritual. Porque dejó de ir a ofrendar o dejó de hacerlo bien, dejó de buscar el rostro del Señor y entonces empezó a debilitarse cada vez más. En toda la nación se descuidaron, no nada más la población, también los sacerdotes, también los reyes, ¿sí? Cuando los países, hermano, gozan de una solidez económica, cuando sus relaciones políticas son sólidas, ¿sí? Cuando sus relaciones comerciales son fuertes, cuando tienen un ejército muy fuerte, Dios queda de lado. Dios queda de lado para las naciones. Pero eso les traerá la muerte. Porque eso les trajo la muerte a las naciones que vamos a ver en estos días. Tomemos el caso de México, man. México históricamente nunca hemos sido potencia. Saquemos el lado turístico. Pero México no ha sido potencia en ninguna otra rama, ¿sí? No somos potencia a nivel educación. No somos potencia a nivel economía. No somos potencia a nivel deportivo, ¿sí? Entonces, México ha tenido pocos periodos gloriosos. Pero en esos pocos momentos gloriosos, el común denominador es que Dios no ha sido el centro. Y por eso podemos ver el resultado en nuestros días. Cómo está nuestra nación espiritualmente. Sí, porque cuando hemos tenido esos pequeños lapsos, esos pequeños chispazos de que nos va bien como país, somos un país joven, tenemos poco más de 200 años en comparación de otros. Cuando hemos tenido esos chispazos, no le hemos dado la gloria a Dios, ¿sí? Entonces, eso acarrea muerte para la nación, ¿sí? Tristemente, hemos caído en nuestras propias consecuencias, ¿sí? Pero el deseo y la oración de todos los que estamos aquí es que esto cambie, ¿sí? Para eso es necesario su fe, mi fe, su esfuerzo, mi esfuerzo, y de toda su iglesia en general, para que sea un México para Cristo. Amén. Recordemos, hermano, que los hebreos tienen una característica bien especial. Ellos fechan sus acontecimientos en función de los periodos de los reyes, ¿sí? Usted siempre verá que y profetizó y pasó en días del rey tal, ¿sí? Ellos identifican sus fechas importantes así, cuando también cuando algún suceso importante ocurre. Así que nos dice Amós que él empezó a profetizar 2 años antes de un terremoto. Última parte del versículo 1 dice así que él estaba profetizando. Él arrancó 2 años antes del terremoto. Un terrible terremoto
que hubo en la región, eso no nos lo menciona esta parte, pero la historia lo dice, que ocurrió en una región que se llamaba Hazar, ¿sí? Aproximadamente entonces, si Amós comienza en el 760 a.C. a profetizar, ¿en qué año ocurrió el terremoto? 758 antes de Cristo. Tan impactante, hermano, fue este terremoto que es mencionado en otro tiempo, es recordado por otro profeta. Tan fuerte fue este terremoto. A Zacarías, vaya usted conmigo. Zacarías capítulo 14. ¿Listo? Versículo 5. Y dice así: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él ¿qué? Todos los santos. Entonces el profeta Zacarías está diciendo: ustedes tienen que huir cuando llegue, cuando Jehová descienda, así como cuando huyeron en aquel día que hubo un terremoto en los tiempos del rey Usías. Aquí, y esto es, yo entiendo al profeta Zacarías porque quizá él no lo vio ni lo vivió, pero es un hecho histórico, geológico, que queda marcado como en las naciones. Nosotros hablamos, y hablo de los jóvenes, nosotros hablamos y nos referimos al terremoto del 85 como si hubiéramos estado ahí, ¿sí? Pero yo creo que ni en los planes estaba yo todavía, usted menos. Entonces, algo así nosotros nos expresamos y decimos: no, el terremoto del 85, ahí sí estuvo bien fuerte, ni lo viviste, mijo. Así está más o menos el profeta Zacarías diciendo: así como tembló, hubo el terremoto en tal tiempo, así. Este hecho geológico, hermano, serviría como refuerzo al juicio que Dios está advirtiendo por medio de Amós que llegaría por el pecado de los pueblos. No era que el juicio era el terremoto, sino que les estaba dando una advertencia, ¿sí? Amós sí vivió el terremoto. Él sí estaba ahí, sobrevivió porque tenía que seguir predicando y profetizando, pero estaba aquel siniestro, nada más era una pequeña probadita de lo que Dios traería. El movimiento telúrico del martes, no, Dios nos está enjuiciando. No sabes lo que te espera. No sabes lo que tus ojos y mis ojos pueden llegar a ver de lo que Dios es capaz de hacer por un movimiento. Así, mire usted: ay, no, Señor, perdónanos. Amén. No tenemos ni idea de lo que Dios prepara para las naciones. Y aunque, hermano, esto sí es muy común, ¿no? Que la tierra todo el tiempo se está moviendo. Ahorita la tierra se está moviendo, usted y yo no lo percibimos. También es cierto que las placas tectónicas obedecen a Dios. Cuando Dios dice a la placa de Cocos con la placa norteamericana: te tienes que mover, la placa obedece. ¿Sí? Y es que eso es algo que los geólogos no van a poder entender nunca. Porque ellos dicen: es que siempre ha temblado y siempre va a temblar. Sí, pero por voluntad de Dios. No se mueven solos. Solamente Dios dictamina cuando deben de sacudirse más fuerte y por alguna razón, ¿sí? Dios siempre tiene un plan. Bien, versículo número 2 de Amós capítulo 1. Ya le di toda a usted la introducción del libro, del profeta, del contexto, y entremos en materia. Dice el versículo 2: dijo, ya está hablando Amós: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Amós como pastor, como oficio de pastor, relaciona el llamado de Dios con su oficio y su vida, lo que iba a cambiar para siempre desde que Dios lo llamó. Iba a relacionar lo que él hacía con los juicios que Dios tenía preparado para las naciones, y lo iba a asociar como el rugido de león. Dice: Jehová dijo, él rugirá desde Sión. ¿Por qué lo asocia de esta manera? Él era pastor, y escuchar y encontrarse a esos animales era muy constante.
cuando ellos estaban pastoreando. Era algo muy común. Recuerde que David en sus carteles le dijo: ay, humildemente a Saúl, yo solamente he matado osos y leones. Ay, papá. Yo veo una cucaracha y no puedo ni matarla, se me escapa, y ese muchacho mataba leones y osos. Entonces lo relaciona, porque Amós era pastor y había escuchado leones infinidad de veces. Se había encontrado leones infinidad de veces, y no sé cuántas veces tuvo que defender al rebaño de infinidad de veces de los leones. Y Amós no estaba equivocado, porque cuando él estaba trabajando en el ganado, escuchó el rugido más imponente de su vida. Cuando él estaba trabajando, algo llamó su atención. No era algo normal, era algo que nunca había escuchado. Ese rugido que lo paralizó por un momento, pero no de miedo, porque usted y yo escuchamos el rugido de un león aquí a un lado y estamos pidiendo perdón, ¿verdad? Asegurando la salvación. Pero la potencia de ese rugido lo estremeció de pies a cabeza. Y sí, tenía razón el profeta Amós, porque se había encontrado con el león, pero con el león de la tribu de Judá. Él había escuchado el rugido y dijo: me está llamando. Este no es un león común y corriente. Este es el león de la tribu de Judá que me está diciendo: ve y profetiza a las naciones. Es el sueño de nosotros, profetizarle a las naciones. Y este nombre no es de adorno y no es de a gratis. Embajadores de Cristo a las naciones. Nosotros escuchamos el llamado de Dios y somos portadores de su palabra. ¿Y qué es lo que le está diciendo a las naciones? A todas en su conjunto. Primero les está haciendo un resumen y después va a ir pa. Les está diciendo, en otras palabras, de los campos fértiles al desierto. ¿Sí? Porque dice la segunda parte, dice: y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Lo que le está diciendo es: de los campos fértiles pasaremos al desierto. Lo que significa que la advertencia y el posterior castigo no sería para unos cuantos, mi querido hermano, ni para escasas zonas ni regiones, sino que el Señor abarcaría toda la nación y todas las naciones. De los campos fértiles al desierto. Significa también que de toda la fertilidad que gozaba Israel, desde la cumbre de los montes hasta el subsuelo, pasarían a sequedad. Todo eso hermoso y bonito, dice, se va a secar. En otras palabras más concretas y sencillas, las naciones de Israel pasarían de bendición a maldición. Eso es lo que el rugido del león que escuchó Amós tenía que ir a comunicar. Versículo número 3. Sigue hablando. Así me dijo Jehová aquel día: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. A partir de este versículo número 3, hermano, y hasta el capítulo 2, versículo 16, son juicios contra las naciones, ¿sí? Del capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 16, son juicios a 8 ciudades, 8 naciones. ¿Me puedes poner la última imagen, mi querido amigo? Esa. Usted vea ahí, los óvalos que están de color rojo serán las ciudades y naciones que Dios estará enjuiciando, comenzando desde Damasco, Amón, Moab, Edom, los Filistea, Tiro. Pero usted vea qué le llama la atención de esa imagen. Esto es como el juego del tiro al blanco. ¿Quién está en medio? Israel está. Israel está en el centro de lo que Dios está a punto de soltarle a las ciudades y a las naciones. Y nuevamente vemos, hermano, cómo Dios es justo hasta cuando toca castigar, y aún sea a sus propios hijos. Dios está a punto de aventar la flecha, y el centro del blanco es Israel.
Esto que nosotros vamos a empezar a ver desde el versículo 3 es una lista con una serie de situaciones, hermano, que ningún país, que ningún individuo debe hacer. Ningún país debe hacer lo que vamos a ver. Ningún individuo debe de hacer, hermano. Porque hay un rey justo que castiga la injusticia. Hay un rey justo que no pasa desapercibida la injusticia. Dios empieza a dar a todas las ciudades, porque empieza con todas las ciudades de afuera, empieza a dar el justo castigo a cada uno. Israel estaba aplaudiendo, sí Señor, vamos, acábalos. Empieza Dios a dar la sentencia a cada uno. E Israel se sentía defendido. ¡Ah, mi Dios me está defendiendo! A ver, ahora ¿qué me van a hacer? ¿Sí? Israel pensaba, mi pecado no ha sido tomado en cuenta. Pasa más o menos como cuando castigan al hermano primero, ¿verdad? El hermano que está esperando en turno se está riendo primero, pero después sigue el castigo para él. Esto le ocurrió a los hebreos. Todos los países que vamos a ver en los siguientes versículos, todas las ciudades tienen una fórmula: por 3 pecados y por el cuarto. Las 8 ciudades que veremos, por 3 pecados y por el cuarto. Lo que en otras palabras significa que han llegado a su límite, el cual todos tenemos uno delante de Dios. No nos sintamos intocables, no nos sintamos consentidos, porque todos tenemos un límite delante de Dios. Dios sabe cuál es el límite. Así que estas ciudades habían llegado a su límite y les dijo a todas: por 3 pecados y por el cuarto ya no tienes escapatoria. Exactamente les dice esa frase, esa fórmula, por algún tipo de injusticia que cometieron sobre alguien más. ¿Sí? Si Dios cuida especialmente a alguien, es a los pobres. ¿Sí? Si Dios los tiene en alta estima, es a los pobres. Por eso es que Él relaciona que los pobres en espíritu van a heredar el reino de Dios. Hablando también desde un punto de vista espiritual, pero también desde un punto de vista económico. Dios tiene especial estima sobre los pobres, y estas ciudades les hará sentencia por una injusticia que cometieron sobre otro. La primera ciudad mencionada es Damasco, capital de Siria actualmente. Es una ciudad muy antigua. Vea, desde ese tiempo estaba con el nombre como tal, hoy día lo seguimos conociendo, ¿sí? Está presente actualmente en el mapa internacional y está siempre en el mapa bíblico. Estamos en el Antiguo Testamento, está Siria. Vamos al Nuevo Testamento, ¿y a dónde Dios llama a Pablo? ¿Camino a qué? A Damasco, ¿no? A Siria. Entonces Siria siempre aparece en el plano internacional y bíblico. La injusticia que ellos cometieron, los sirios cometieron, no la cometieron una vez, no la cometieron 2 veces, sino que la cometieron por mucho tiempo. Y esa injusticia fue trillar a Israel, a una ciudad de Israel que se llamaba Galat, ¿sí? Versículo número 3, volvámoslo a leer. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Llegaron a su límite, porque la injusticia que ellos cometieron fue trillar a Galat con trillos de hierro. El trillo, hermano, es un instrumento para la agricultura. Es como una tipo tabla con filos en la parte de abajo, y es para trillar el grano, ¿sí? Para que quede finito. El proceso de esta parte del trigo es el siguiente. Primero, con la hoz, que ya vimos en Joel, en lo que es la hoz. Primero con la hoz se corta la espiga, ¿sí? Esas ramas altas. Después se amarran varias. Después se transportan en los burros, y llegando a donde tienen que llegar, trillan el trigo en estos trilladores. Y aquí llama la atención lo siguiente. El verbo trillar en hebreo, hermano, quiere decir serruchar. ¿Sí? Usted conoce el serrucho y la acción de serruchar. Pero aquí en Reina y Valera tenemos algo en particular. No viene el complemento de qué trillar, pero en el texto original sí viene qué serrucharon. Y los sirios a Galat de Israel serrucharon nada más y nada menos que mujeres embarazadas.
Y así lo dice usted, lo puede consultar, por ejemplo, en el Tanaj, y ahí lo va a encontrar así: serrucharon mujeres en cinta. Esa fue la injusticia que cometió Siria, Damasco, sobre Galat. Cuando era tiempo de guerra y conquista, o quizá, hermano, cuando ellos les daba la gana, los sirios, porque como ya vio, quedaba muy poco al norte de Israel, por esa misma cercanía, ellos cruzaban en cualquier momento, y no solamente a hombres, no solamente a niños, sino a mujeres embarazadas con brutalidad, las partían en dos, las serruchaban, las trillaban. Y yo encuentro mucha relación con esto y el aborto. Yo encuentro mucha relación, porque hoy día en la mayoría de los estados ya es ley, aprobada, el aborto. Antes tenías hasta 12 semanas para poderte practicar un aborto, y ahora la Suprema Corte ha dicho que lo más cercano a la concepción, la mujer puede abortar. Lo más cercano a la concepción. Y esto es trillar, hermano. Porque el contrapeso que le hace la gente a lo estipulado por Dios es que un feto no es una persona. Tontamente dicen eso. Y a partir del miércoles, cualquier mujer que se le pegue a la gana, que ya lo pensé bien, como que no estoy preparada para hacerla, puede practicarse un aborto. Se está trillando aquí en México mujeres en cinta. Lo que hacía y lo que Dios estaba enjuiciando a Damasco por trillar mujeres embarazadas, México tristemente lo estamos haciendo. Pero es que ahora no viene otro pueblo y nos ultraja. Ahora somos nosotros mismos quienes lo hacemos. Definitivamente la maldad sigue, pero se ha transformado. Porque antes la injusticia era externa. Antes venía alguien más y trillaba mujeres. Y ahora la injusticia es interna. Nosotros mismos nos estamos trillando. Y eso Dios no lo pasa desapercibido. Esa injusticia Dios no se hace de la vista gorda. Versículo número 4 dice: prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Ahora viene el castigo. Ya les dijo la injusticia. Les dijo: llamé a un hombre. Les dijo que tuvieron un límite y llegaron a tal. Les dijo cuál es la injusticia. Y ahora viene el castigo que es lanzado por Dios a esta nación. Y a la par, una advertencia para quien practique lo mismo en ese tiempo, ahora y después. Esta es una advertencia también para nosotros. Será una advertencia para las siguientes generaciones. Que quien trille, que quien serruche mujeres embarazadas se verá con Dios. ¿Cuál era el castigo? Dice que prendería fuego a la dinastía del rey de Siria, Hazael. Hazael era el rey de Siria. ¿Y qué significa Hazael? Ahí le va. Dios ha visto. Prenderá fuego al príncipe, al rey de Siria, porque Dios lo ha visto. Él ha visto todo. Él no ha perdido detalle alguno. Desde cuando de quien tuvo la fabulosa idea: oigan, ¿y por qué no para ganar votos nos vamos con las mujeres que quieren abortar? Desde ese momento Dios lo vio todo. De quien tuvo la decisión de aprobarlo, de quienes votaron a favor, de quienes defienden eso con uñas y dientes, porque hay mujeres que se ponen verdaderamente difíciles. Todo eso Dios lo ha visto. ¿Sabe quién era Hazael? El rey a quien Elías ungió. Cuando Elías estaba deprimido, Dios le dijo: es que salte de ahí porque todavía te falta ungir al rey de Siria. Es este mismo. Por eso es que le digo que tiene relación en que Eliseo y Amós se llegaron a conocer, porque la época no es muy amplia, ¿sí? Dios ha visto las acciones de Siria, Dios ha visto las acciones de México, Dios ha visto las acciones de la humanidad. Y dice que hasta sus hijos alcanzarían el juicio, porque después dice, la última parte del 4, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. ¿Y quién era Ben-Hadad? Hijo de Hazael. ¿Y quién era Ben-Hadad? A Ben-Hadad se le ocurrió, usted lo puede constatar en el libro de Segunda de Crónicas,
a Ben-Hadad se le ocurrió una pequeña frase intimidatoria al pueblo. Llegó ante Israel y le dijo: tus mujeres me pertenecen, tus mujeres son mías, le dijo a Israel. Vea cómo Dios todo lo va entrelazando, porque es verdad, ¿sí? Es un ejemplo, hermano, esto de que dice: voy a castigar a Hazael y también al príncipe Ben-Hadad. Es un ejemplo claro de que Dios cumple su promesa de que Él va a visitar la maldad sobre la tercera y cuarta generación. Así que aquellos que están aprobando leyes, no solamente ellos serán afectados, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, por la brillante idea que tuvieron ellos de dejar fuera a Dios, de pasarse lo que a Dios le agrada por el arco del triunfo. Dios lo ha visto todo. Versículo número 5, mis hermanos, pasen ya. Dice así: y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria va a ser transportado a Kir, dice Jehová. Por más que te sientas impenetrable, hermano, el juicio alcanza a la población, a los gobernantes y a la naturaleza. El juicio de Dios alcanza a la población, a los gobernantes y a la naturaleza. ¿Por qué a la naturaleza aquí en Siria? Porque dice que va a llegar hasta el valle de Abén. Y el valle de Abén era la zona más fértil de Siria. Y hasta ahí llegó el juicio del Señor. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde fue el epicentro del sismo de esta semana? En Acapulco, exactamente, en la ciudad de Acapulco. ¿Y qué es Acapulco hoy día? La ciudad por excelencia del narcotráfico. Porque Dios alcanza no solamente a las personas, no solamente a los gobiernos, también el juicio es para la naturaleza. A Siria le tocó en su valle. Así que, mi querido hermano, esto es cómo empieza Dios por medio de Amós a profetizarle a las ciudades en aquel tiempo. Es la primera de 8. Yo le invito a que usted venga al rato, se quede a las 12, se quede a las 6, venga el miércoles, venga el viernes, dentro de 8 días lo mismo, porque escucharemos los siguientes juicios a las naciones. ¿Y por qué? ¿Qué injusticia cometieron? Para que usted y yo aprendamos a no hacer. Si usted ha tenido en su pensamiento de decir, pues como que las mujeres que abortan tienen razón, cuidado ahí. Cuidado ahí. Si nosotros hemos expresado palabras de, bueno, ya no sé, como que a Dios le agrada decir, cuidado ahí. Entonces venga usted para que aprendamos qué injusticias hacen que Dios castigue a las naciones. Cierre usted ahí su Biblia, póngase de pie.